Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, leyenda del Club América, Cecilio de los Santos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Un placer, un lujo, Un lujo. una maravilla. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá Pues disfrutando de San Cristóbal. qué gusto tenerte por acá en nuestro estado. La verdad que eres muy querido, la verdad muy reconocido. Gracias. Para todos aquellos que aún no están tan actualizados con tu trayectoria, porque pues evidentemente fuiste de los que marcó época con un gran equipo también del América. Cuéntanos, ¿cuál fue tu palmarés con el América y por qué eres considerado como uno de las leyendas, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo te digo? A ver, yo llegué al América en el año 88, tenía yo 23 años, venía yo de jugar en la selección de mi país y de pronto me encontré con un grupo de futbolistas que tenía ya mucho tiempo jugando y algunas incrustaciones, como el caso de Juan Hernández, por ejemplo, que llegó el mismo año que yo, el Gallo García, y en aquel entonces llegó Seixas, un muchacho brasileño, centro delantero, Mauricio Pérez también, un muchacho paraguayo. Acuérdate mucho que en esa época no abundaban mucho el tema de los extranjeros, ¿no? En realidad eran 4 extranjeros, 3 jugaban y uno iba Sí, o a la banca o iba a la tribuna. Ya estaba en el club Antonio Carlos Santos, que era la figura del equipo, esa es la verdad, y tal vez el mejor jugador que yo vi jugar en este país. Y bueno, el equipo venía de haber ganado un campeonato contra el equipo de Pumas, y la idea de reforzar el equipo en algunas zonas del plantel era justamente buscar el bicampeonato, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte, la verdad, no hicimos una campaña muy buena, pero nos metimos a la liguilla y al final terminamos ganándole a Cruz Azul la final y saliendo bicampeón del fútbol mexicano, que con el tiempo, ¿no?, termina siendo que hoy en presente este plantel dirigido por Jardiné sale tricampeón, que no es un dato menor en el fútbol mexicano. Hay muy pocos equipos que han salido tricampeón, creo que solo uno, que es el América. claro. Entonces Sí. digo, por supuesto rebasado con un plantel, la verdad, de hoy en día muy bueno el plantel, bien dirigido también por el brasileño, y pero qué sé yo, más allá de todo este tema es el presente, como tú comentabas hace un rato, el tema de la gente joven y todo eso que no nos vio, ¿no? Porque la verdad, digo, también van pasando los años y las generaciones y todo ese tipo de cosas que uno ve en el fútbol y ve también en los equipos, pero muy contento con una carrera larguísima, una carrera de casi 20 años, eh, pero feliz porque yo desde que era chico quería ser jugador de fútbol y logré la meta, ¿no? Digo que no es cualquier cosa, todo el mundo quiere jugar al fútbol, pero llegar a un nivel alto, llegar a ser profesional durante mucho tiempo, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Exige mucho cuidado, profesionalismo, cuidado personal, comer bien, descansar, todo ese tipo de cosas que al final del día son los que te alargan la carrera. Para contar un poquito sobre sus inicios, antes de venir a América, Sí. estuvo en 2 equipos de Uruguay, donde usted es, de su país. Pero cuéntenos un poquito cómo nació ese amor al fútbol, o sea, cómo se dio para que usted llegara a profesional. Bueno, mira, de inicio jugábamos en la calle como todos los niños en esa época, porque además había espacio para hacerlo, cosa que hoy es muy difícil encontrar espacios para jugar al fútbol en la calle. Y la mayoría de los jugadores de fútbol de Uruguay se hacen en la calle o se hacen en los campitos, o en las canchas que abundaban en ese entonces, hoy ya es cada vez menos. Y bueno, nosotros siempre íbamos a ver, había un equipo que se llamaba Frontera en el barrio, y nosotros siempre íbamos a ver el equipo jugar y todo eso.
no eran profesionales, eran semiprofesionales, y pues que trabajaban, pero por supuesto tenían un sueldo y todos en el equipo. Y era un sueño para nosotros, todos los chicos del barrio, jugar en el equipo. Y bueno, empecé allá por el año 81, no empecé ahí, empecé en otro equipo que se llamaba Cuñapirú, no me gustó. Y de pronto, en enero del año 82, me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que vengas a Frontera a jugar. Y bueno, hicieron un cambio ahí de jugadores y eso, y yo llegué a Frontera y arranqué en tercera. Yo no había cumplido todavía 17 años, y ahí empecé a jugar. Entonces juego en Frontera, de Frontera juego en la selección juvenil de Rivera, que es, ¿no?, el pueblo de donde soy. Juego el campeonato juvenil del noreste, que es, ¿no?, Claro. las ciudades de la zona. Salimos campeones y ahí fuimos al campeonato nacional que se jugaba, que hoy ya casi no se juega ese campeonato juvenil. Y bueno, ese fue en el año 82. En el año 83 yo todavía tenía, ¿no?, edad para jugar el campeonato nacional juvenil. Se organizó en Rivera el campeonato, y de por sí la ciudad que organizaba el campeonato no entraba en el torneo. Y bueno, yo jugué el torneo, salimos campeones, y en junio de ese año vinieron unos visores a buscarme para llevarme a Bellavista al fútbol profesional, ¿no? Ya, porque en ese entonces en Uruguay solo se jugaba el fútbol profesional en la capital, en Montevideo. Me llevaron, yo estaba estudiando, y me llevaron, tuve una semana, regresé justamente por el tema de los estudios y eso, y no sé, como a los 20 días vinieron, compraron mi pase y me llevaron para Montevideo. Y ahí empezó mi carrera en Bellavista. Jugué 4 años. De esos 4 años, en enero, febrero del 88, me citaron a la selección uruguaya mayor. Yo nunca tuve el proceso de selección uruguaya juvenil, Sí. sino que directamente fui a la selección mayor. Y bueno, después de una gira que hicimos por Colombia, me llamó el presidente del club, me dijeron, mira, hay un equipo de México está interesado en ti. Entonces ya, pues, si hay posibilidades, me voy. Y sí, y así, pero yo digo, claro, vas estudiando, vas viendo, ¿no? Sí, claro. Que era el América, ¿por qué América? Pues ya te vas enterando de eso. Y bueno, sí. ¿Y quién te pide de América? El que me fue a buscar fue Panchito Hernández, el finado, que ya no está. Él fue el que fue a buscarme a Montevideo. Estuvo ahí como 15 días, me vio entrenar en el equipo, me vio entrenar en la selección, y ya, de pronto dijeron, ta. Y de un día para el otro tuve que viajar. De la única persona que me despedí fue de mi finada mamá. De mi papá no me pude despedir porque pues, yo estaba en Montevideo y mis papás vivían en Rivera. Bueno, ya agarré mis cosas y me vine. Y ahí empezó ese periplo y ese camino a llegar primero a adaptarme, a acostumbrarme al fútbol. No era lo mismo, ni las canchas, ni la pelota, ni los estadios, nada. ¿La afición? La afición tampoco, digo, imagínate, ¿no? Yo jugaba en una cancha que entraban máximo 4 o 5 mil personas, y de pronto te encuentras con la Azteca que te llega en aquel entonces entraban 120,000 personas, ¿no? Entonces, a todo eso te tienes que acostumbrar, ¿no? Entonces, ya me fui acostumbrando y fui entrenando, agarrando ritmo, todo eso. Y sí, como a los 3, 4 meses ya estaba yo adaptado y pleno ya en el tema físico, mental y todo ese tipo de cosas, y sí. Y ahí arrancó mi carrera en el América, una carrera, la verdad, larga, porque digo, fueron 6 años en el club, que no es cualquier cosa. Por eso después la gente dice, ¿por qué este es una leyenda? Porque primero en ese entonces, digo, traer un lateral como la posición que jugaba yo, pues, era muy difícil que te trajeran un lateral. Y bueno, y ahí empecé y digo, terminé jugando 6 años en el club. Digo, no es cualquier cosa. ¿Cuál crees que fue la clave como para que tú pudieras llegar a profesional? Fíjate que no sé qué tanto, yo creo que era más sueño que otra cosa, ¿no? Porque en realidad el apoyo normal de mis papás y todo eso, digo, mi finada mamá no tenía ni idea de lo que era el fútbol, la verdad, no tenía ni idea, no sabía ni nada.
Mi papá jugó al fútbol, entre comillas, ahí en el pueblo. Y por supuesto tenía idea de... Pero mi papá lo que quería que yo estudiara. Y en realidad, digo, yo estudié todo lo que pude hasta que se viene o que se presenta la posibilidad de ir a Montevideo y ahí dejé de estudiar. No estudié nunca más. Y en realidad el apoyo fue siempre mío. Tenía la idea clara y fija de lo que yo quería para mi vida, ¿no? Que era jugar al fútbol. Después si me iba bien, mal, regular, no, eso no me interesaba a mí. Yo quería ser profesional. Y en algún momento jugar en la selección de mi país. Y eso lo logré, ¿me entiendes? Ya después viene la posibilidad de salir, de jugar en el extranjero, y bueno, pero eso como que conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que puedes hacerlo. Claro. Y bueno, también digo, tienes que poner de tu parte. Comer bien, dormir bien, descansar, entrenar bien, ser profesional, llegar en hora, mil cosas, ¿no? Mil cosas que involucran, ¿no? Ser un profesional de esto. Adaptarte a un grupo, que no es cualquier cosa, porque de pronto tú tienes una idea y hay compañeros tuyos que tienen otra idea, pero después es juntar esas ideas, juntarlas y ponerlas en una bolsa y decir, a ver, vamos por este objetivo que es el objetivo primario, ¿no? Y más jugando en un equipo como el América. Y bueno, pero sí, te vas adaptando, ¿no? Ese tema de que hoy tiene una palabra, eso, ¿no? Que es el manejo de grupo, que también depende mucho del entrenador que te lleve y todo eso. Nosotros, la verdad, que en América teníamos un muy buen entrenador, que era don Jorge Vieira, y era un tipo que manejaba muy bien el grupo en un vestuario pesado, porque la verdad eran todos figuras. Sí. Era verdad. Sí. Por eso los tipos ganaron todo, ¿no? Y me incluyo dentro porque estaba yo en el plantel y bueno, pero sí depende mucho también de los líderes, de la gente que te maneja el grupo, y te vas adaptando, ¿no? A ver, esto no se puede hacer, esto es por acá, esto es por aquí, y te vas volviendo cada tiempo, o cada semana, cada día, cada mes que va pasando, te vas haciendo más profesional, ¿no? Claro, claro. Y ya que hablamos de vestidor, ¿quiénes eran tus mejores amigos? O sea, ¿con quiénes te llevabas mejor en el vestidor? Mira, yo me llevaba bien con la mayoría, con casi todos. Y había líderes, ¿no? Digo, sí. Yo tenía 3 o 4 tipos que pues, en realidad eran un poco los que te llevaban, ¿no? En el camino. Alfredo Tena, por ejemplo, que era el estandarte de ese plantel. El finado Cristóbal Ortega, que era otro estandarte del plantel. Estaba Gonzalo Farfán, que era un tipo también que tenía una mochila muy grande arriba. Jugaba Sague, que era el goleador, jugaba Hermosillo. Era un equipo pesado. Sí. Era muy pesado el equipo. Y al final del día, digo, te acostumbras, te adaptas y empiezas a pensar de la misma manera que piensan ellos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y eso te da la posibilidad después también con el tiempo de que tú también cargues con la responsabilidad de ser un líder. Claro. Y la verdad que sí, fue muy bueno, la verdad que fue muy bueno. Y extrañas cuando te vas, porque al final del día, digo, así como hay un inicio, hay un final, ¿no? Sí, claro. A los 6 años me dijeron, bueno, hay que irse, y bueno, ya me fui. Me vendieron a los Tigres y fui allá a dar a Monterrey con un equipo que asomaba en el futuro a ser un gran equipo, pero en ese momento no era un gran equipo, comparado con lo que era el América, ¿no? Sí. O cómo me trataban a mí en el club. Antes de los partidos tenían esa costumbre, ¿no? De que en ese tiempo pues era de ver videos, estudiar al rival. Ah, claro. Alfredo Tena tenía esa costumbre con ustedes, ¿no? ¿Cree usted que independientemente de que hoy haya más tecnología, se ha perdido eso en el vestidor? Sí. ¿No? Sí, porque hoy como que ya lo hacen más por una obligación, ¿me entendés? Como que el técnico marca la pauta o marca la línea y sobre eso te vas. Antes no era así, antes era, cenábamos a las 8 de la noche
y 6:30, cuarto a las 7, ya nos juntábamos y ya teníamos, ¿no?, el video del equipo que íbamos a jugar. Entonces ya sabíamos contra quién nos íbamos a enfrentar, cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, ¿no?, por dónde había que atacarlo, por dónde nos teníamos que defender nosotros mejor, la pelota parada, mil cosas, ¿no?, que hay en el fútbol y que tú lo tienes que estudiar. Y eso a nosotros sí nos dio muchísimo, porque lo hacíamos como por placer. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Cuando teníamos, por ejemplo, hoy, de pronto ves un equipo que te sorprende, ¿no? Pongo el ejemplo, Necaxa, por ejemplo, que es un equipo que ha sorprendido. Nosotros te llamamos, a ver, ¿por qué te sorprende? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Quiénes son los jugadores claves? Y sobre eso íbamos. ¿Cuáles son las debilidades y por dónde lo podemos atacar? Todo eso lo teníamos y apuntábamos todo, ¿no? Teníamos todo. Y eso a nosotros nos dio muchísimo. Sí. Nos hizo muy fuertes a nosotros. Y ya que hablamos ya de todo este paso por América y por este proceso que tuvieron tanto de liderazgo, vestidor, cuando fueron, les tocó visitar algunos estadios, bueno, en realidad muchísimos, porque además ganaron CONCACAF, fueron campeones de primera división, Interamericana. Sí. Sí. Ya vamos para allá, pero quisiera preguntarle antes, ¿cuál fue el estadio donde sintió que pesaba, que había más hostilidad? Mira, había 3 o 4 estadios que eran pesados. Por ejemplo, ir a Torreón a jugar a las 3 de la tarde con 40 grados de calor no era cualquier cosa. Y era un estadio pesado, y aparte que era un equipo que tenía jugadores de calidad. Puebla no era fácil, Puebla siempre se nos dificultó a nosotros. Veracruz en ese entonces, que tenía un gran equipo también, era complicado. Morelia, no era fácil, ojo, Tigres mismo en Monterrey. Sí, era complicado, aunque al final del día la calidad, la capacidad, ¿no?, y ese grado de concentración que tenía el equipo te sacaba adelante. Claro. Por eso peleamos tantas cosas. Pero después te acostumbras. Al inicio sí es complicado, porque yo qué sé, vienes de otros equipos. En otros equipos no tienes la presión que tienes de jugar en América, por ejemplo. Y se nota hoy, ojo, todos los equipos se preparan para jugar contra el América, es normal. Claro, sí. ¿Por qué? Porque es el equipo que te viste, que te va a dar, yo qué sé, le ganamos al América. ¿Sí me entiendes? Claro, sí. Entonces, es el rival a vencer. Claro, entonces también tú como tu parte del plantel de una institución tan importante, pues dices, a ver, tampoco es fácil que nos gane, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero sí, y después ya te vas acostumbrando, ya se te hace algo normal. Esa es la verdad, ¿no? Sí. Normal. Tengo unas preguntas de unos seguidores de aquí del canal y todo. Sí. Dice Javier Hinojosa, una pregunta para Cecilio. Posiblemente jugar en el América fue su máxima satisfacción, pero ¿en qué otro equipo te gustó jugar? Bueno, lo que pasa es que yo vengo con la edad que tenía, ¿no?, al América, y me regreso 10 años después, ¿no? Volví a Uruguay en el año 95, 98. ¿sí? En el 95 todavía estaba yo en Tigres. Yo estuve del 94 al 97 en Tigres. Y en el 98 vuelvo a Uruguay. Y mi sueño era jugar en Nacional, porque mi papá era fanático de Nacional. Ok. Entonces, yo a mediados del año 97 me habló el entrenador y me dijo, yo en enero me hago cargo de Nacional. Me gustaría contar contigo. Digo, pero por supuesto que me voy. Eso es un hecho. Y bueno, en enero desembarqué yo el 1 de enero, el 31 de diciembre del 97, llegué a Montevideo y me presenté el 6 de enero del 98 para hacer la pretemporada, hice todos los estudios, todo, y en Nacional jugué 2 años. Y tuve la fortuna de ser campeón uruguayo con Nacional. Sí. Cosa que Nacional en ese entonces no tenía 5 años de no salir campeón uruguayo, y Peñarol, que es el máximo rival, tenía 5 años seguidos de ser campeón. Tenía un quinqueño, que no es cualquier cosa en el fútbol uruguayo. Claro. Y salimos campeones uruguayos en el 98 con un plantel fantástico.
Pero yo ya en el ocaso de mi carrera, ¿no? De hecho, Sí, ahí sí, me sí. retiro, me termino retirando al siguiente año, en el 99, con 36 años. Y ese también fue un equipo que me encantó jugar, ¿no? Digo, jugué poco tiempo, no tantos años como en el América, pero 2 años para mí que fueron una maravilla, la ¿Y verdad. qué significó para ti, pues, el hecho de jugar en el equipo donde tu papá No, le iba? O sea, imagínate, mi papá viajaba cada 15 días. Cada 15 días mi papá me iba a ver a Montevideo, cosa que anteriormente, años atrás, nunca me fue a ver jugar. Pero como este era su equipo no de toda favorito la de vida. toda la vida, entonces sí iba cada 15 días a verme a Montevideo. Sí, sí, eso fue una satisfacción muy grande que tuve en mi vida, junto, por supuesto, con la satisfacción de haber jugado 6 años en el América, o también haber jugado en la selección de mi país, ¿no? Ok. Sí. Tengo otra pregunta de otro Sí, seguidor, es Rafael Córdoba. Dice, eh, en su momento tenías un ídolo, ¿y quién era tu ídolo? siempre fue Maradona, desde siempre. Siempre. Mi ídolo fue Maradona. Fue, es y será siempre mi ídolo. El El mejor mejor. jugador de fútbol que yo vi jugar en mi vida. Me gustaría que me dijera, top 5 sé que sería quedarse muy corto, Uf, pero de futbolistas vamos a hacerlo primero del América. de Del América. América, o sea, porque usted se considera dentro de esa alineación 11 Sí, titular de las leyendas del ta- América, te- pero quiero que me sí, pero diga no se me hace tan complicado, ¿no? Para mí, top 10. A ver, top primero, 10, top 10. arrancando del 10 para el 1, del 1 para el 10. Como se te haga más fácil, a A ver. ver, Vamos a ver. 1 Santos. Para mí Antonio Antonio Carlos Santos. ese fue el mejor que vi. 2 el finado Cristóbal Ortega. Un estandarte, un tipo que tenía. 3 Alfredo Tena, otro pesado, peso pesado. Capitán Furia. Ese es un estandarte de este equipo, ¿no? Eh, Vi jugar, bueno, Juan Hernández para mí era en ese momento el mejor lateral que había en este país, mi punto de vista. Te puede gustar o no, después es otro tema. Y de ahí empezó Cuauhtémoc Blanco metido en ese, por supuesto antes Sague, Cuauhtémoc, 5 Sague, Cuauhtémoc, ahí van 6 6. Farfán. Gonzalo fue pesado. ¿Lo pondrías en el 7? En el 7, sí. Pienso hoy que está metido dentro de esa bolsa Henry Martín por lo que es y por lo que significa o lo que ha significado para ¿Lo pondrías en el 8? en el 8. Villa estaría Germán Villa, en esa bolsa también. número 9. Sí, cómo no. Germán estaría ahí por todo lo que significó, porque se hizo ahí, ¿no? Claro. Me gustaría poner a alguien de afuera, porque también ha venido gente de afuera que le ha dado mucho al club, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El extremo derecho que es campeón con el América. Piojo. El Piojo, Piojo López. Yo pondría el Piojo dentro de esa bolsa ahí. Sí, claro. Sí. Pondría a Ochoa como portero, por ejemplo. Ok, sí. Porque creo que significó mucho, una porque se hizo dentro del club y por todo también lo que le dio al club, y no solo al club, también a la selección, ¿no? Entonces, que la mayoría de estos muchachos que yo estoy nombrando juegan en la selección. Claro, sí. ¿No? Sí. ¿Y top 5 de mejores jugadores que te haya tocado ver jugar? Oh. Número Maradona. 1, Maradona. Ronaldinho, que me tocó jugar contra él, por cierto. Cuando era un niño, por supuesto. Sí. Ronaldo. Nazario. Un fuera de serie. ¿Te tocó enfrentarlo alguna vez? No, a Ronaldo no. A Ronaldinho sí. Messi, pero por supuesto que está cuarto metido lugar en esa bolsa. Y sí, Cristiano también estaría. Número 5. Sí,
Sí, sí, sí, claro. ¿Cuál fue el del jugador que más te Ivo gustó? Basay, el chileno, que pasaba en esa etapa por un fantástico delantero en el fútbol mexicano. Me hubiera gustado jugar con Ivo, por ejemplo. Algo que quisieras comentar a la gente que nos está viendo. Bueno, primero mandarles un saludo grande para todos ellos. Un placer de verdad estar aquí contigo compartiendo y hablando algo de fútbol. Y también saludarlos. Y bueno, y comentarles que para mí haber jugado en América ha sido una maravilla, un lujo de verdad, ¿no? Estar compartiendo con la gente tantos años de carrera, ¿no? Y para terminar, ¿cuál fue el logro deportivo estando en el América más grande que pudieron conseguir? Bicampeón del fútbol mexicano y campeón de una interamericana en aquel entonces, que no era nada fácil, ¿no? Ok. No, pues yo te agradezco, la verdad, te agradezco la oportunidad. La verdad que fue muy grato poder hablar contigo. Eres uno de los jugadores que ha venido a dejar huella aquí a este país y que además eres considerado leyenda viviente del América Gracias. y que pues que ojalá que este equipo, más allá de que siga logrando títulos, que siga exportando buenos jugadores, ¿no? Muchas gracias y muy amable también y muchísimas gracias por la entrevista. No, pues agradecerte, mi Mucha estimado suerte. Cecilio. Un placer. Gracias. Pues amigos, esto es todo. Muchísimas gracias. Si el video les gustó, dejen su like, suscríbanse, compartan este video. Mi nombre es Mario Guzmán junto con Cecilio de los Santos y nos estamos viendo. Chao. Chao.